Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Jesús pregunta a sus discípulos acerca de lo que la gente dice y lo que ellos mismos piensan de él. Y en este contexto, Pedro es no solo el único de los discípulos que responde, sino que responde haciendo una declaración que se aleja de la opinión de la gente. La gente opinaba que Jesús era Juan el Bautista, que era Elías o cualquier otro profeta. Y ante esto, Pedro responde que Jesús es el Mesías. Nadie había dicho esto. Nadie lo había proclamado. Nadie pensaba esto de Jesús. Y quiero detenerme precisamente en esta valentía de Pedro para decir algo que es contrario a lo que dice la gente. Porque aquí hay un valor cristiano. Pedro reconoció que Jesús es el Mesías y así lo proclamó, independientemente del número de seguidores o de lo popular que esto le resultara. O para ponerlo en términos de las redes sociales, independientemente del número de likes que tuviera. Y así lo proclama. Y es que, como ha dicho el Papa Benedicto XVI, ser cristiano en el mundo de hoy implica ser contracorriente. Reconocer que Cristo es el Mesías implica ir contra la corriente. En este sentido, cabe recordar a un autor inglés, Chesterton. Él afirma que al hombre de cada siglo le salva un grupo de hombres que se oponen a sus gustos. La gente, el pueblo afirmaba que Jesús era cualquier cosa menos el Mesías. Recordemos que al nacer Jesús, los sacerdotes se preguntan si algo bueno podía nacer de Belén. Los de su pueblo se interrogaban de dónde le salía tanta sabiduría, si era el hijo del carpintero. Y ahora la gente tiene ideas de que Jesús es un profeta. Benedicto XVI dice que estas ideas no es que sean erróneas, constituyen aproximaciones al misterio de Jesús, pero no llegan a la verdadera naturaleza de Jesús en su novedad. Se aproximan a Él desde el pasado o desde lo que generalmente ocurre y es posible, ha dicho Benedicto XVI. Pero para poder acercarnos a este misterio, a la novedad de la persona de Jesús, es que necesitamos el testimonio de hombres como Pedro, que no vayan desde el pasado, que no caigan en meras aproximaciones, hombres que se opongan a este tipo de reduccionismos. La iglesia, el mundo, está necesitando de estos hombres. Y estos hombres, siguiendo el pensamiento de Chesterton, son los santos. La iglesia necesita de santos, sacerdotes santos, laicos santos, familias santas, jóvenes santos, que tengan el valor de ir contracorriente y proclamen que Jesús es el Mesías. Y yendo contracorriente, se opongan a los hombres y sus gustos de hoy que no están acordes con la verdad proclamada por el Evangelio. Es el santo, y solo el santo el que puede hacer eso. No lo puede hacer un cristiano pendiente de las opiniones, un cristiano pendiente de los likes que recibe, un cristiano tibio o miedoso. Y además, eso es contradictorio. No puede haber un cristiano mediocre, un cristiano tibio o miedoso. Solo el santo, el apasionado por Jesús, el que conoce que Jesús es el Mesías, es el que lo proclama. Hemos visto y estamos viendo hechos vergonzosos para la iglesia. Y el antídoto no son reuniones ni decretos. El antídoto, y sigo citando a Chesterton, el remedio es el hombre santo.
que con frecuencia es mártir, pues se le confunde con el veneno, y esto por ser precisamente el antídoto. Dice Chesterton de este hombre santo que por lo general se lo encontrará restaurando la salud del mundo, recurriendo a la exageración de todo lo que el mundo descuida. En el Evangelio de hoy, Pedro grita, proclama que Jesús es el Mesías, cuando la gente de su tiempo solo veía profetas. Pedro grita y proclama que Jesús es el enviado por Dios para redimir y salvar, cuando la gente de su época solo veía meros mensajeros. Y de estos hombres tenemos muchos en la iglesia, y comenzando por el propio Pedro, pero siguiendo por Pablo VI, quien fue confundido por ser el veneno ante un mundo que explotaba con la revolución sexual, y este gran hombre, Pablo VI, proclama la humane vitae y la belleza de los esposos como los colaboradores libres de Dios en transmitir la vida humana. Tenemos una Madre Teresa que ante una sociedad de opulencia, de descarte, con el aborto, la eutanasia, recoge, atiende a los más marginados, los lleva al amor y les hace conocer que son amados. Cada generación busca a su santo por instinto. Cuando Juan Pablo II estaba en su lecho de muerte, miles de jóvenes espontáneamente se congregaron en la plaza de San Pedro. Esos jóvenes desorientados, esos jóvenes envenenados, habían encontrado el antídoto en la persona de Juan Pablo II. Y el santo no es lo que las personas quieren, dice Chesterton, sino más bien lo que las personas necesitan. Y esto es una paradoja de la historia, que cada generación es convertida por el santo que más la contradice. Hoy necesitamos santos que vivan la pureza, que encuentren la belleza y que sientan en sus cuerpos la dignidad de ser creados por Dios. Hoy necesitamos santos que muestren la belleza y la dignidad del amor en su más alta dimensión. Necesitamos esposos que muestren la belleza de la familia. Necesitamos santos que no se avergüencen de la cruz y que la abracen. Santos que le digan a un mundo que busca y que necesita ver el amor, que este amor es posible y se encuentra solo en la persona de Jesús. Pero para ello necesitamos alimentarnos del sacrificio del amor, de la mayor muestra de amor, la cruz. Jesús reprende a Pedro por alejarlo de la cruz. Y es que sin su sacrificio en la cruz, esta escuela de un amor oblativo que se entrega y se da, esta escuela de santidad, de un amor infinito y extremo, no la podríamos abrazar, no la podríamos conocer, no podríamos llegar a ser hijos de Dios y mostrar y llevar, proclamar que Jesús es el Mesías, porque Él, con sus brazos clavados, se abre para cada ser humano y nos invita a que nos acerquemos a Él con la seguridad de que nos va a acoger y a estrechar en un abrazo de una infinita ternura. Es Jesús, solo Él, el Mesías. Y Él es el anunciado por la Iglesia Católica, proclamado desde cada altar, testimoniado en cada vida, que nos reconcilia, nos redime con su sangre y nos hace hijos del Padre Celestial. Es en la cruz desde donde el Redentor, el Mesías, nos devuelve la dignidad que nos pertenece como hombres.
Es Él quien nos hace hijos adoptivos de Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Amén.